Sí, Señor, nuestra confianza está, Señor, en ti y solamente en ti, Señor. Tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amas, tú provees para nuestra vida, Señor. Mientras estemos fundados en la roca, Señor, nuestra vida, Señor, nuestras familias, nuestros deseos, nuestros planes, siempre serán para tu gloria, Señor. Siempre será para glorificarte y siempre será tu voluntad, Señor, y podemos descansar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y ahora, Señor, al abrir el libro de Filemón, queremos que nos hables, queremos que tú seas el maestro, tú seas el pastor, que tú enseñes, Señor, en este tiempo, Señor, y que hables a sus corazones directamente, Señor. Sé que hay cosas que hay que restaurar, Señor, hay cosas que hay que arreglar en esta vida, y a veces hay que accionar también, Dios, danos esa fortaleza para hacerlo, y háblanos en este libro, Señor. En tu nombre, Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gracias a todos por venir. Ahí Víctor les va a pasar Biblias, por favor. Déjalo por si acaso sí sepa. Vamos a... Tienen sus Biblias, vamos al libro de Filemón. No sé si se le va a hacer fácil o difícil encontrarlo, porque es un libro de un solo capítulo. Es uno, no es el más chiquito, pero es uno de los más chiquitos. Sí es el más chico de los de Pablo, pero que Pablo se llama Filemón porque le escribe a una persona que se llama Filemón, ¿no? Le escribe a una persona que se llama Filemón y obtiene ese nombre Filemón justamente por eso. Es una carta personal. No era tanto como una carta abierta. He visto Colosenses que era una iglesia, se dirigía a toda la iglesia y debía ser leída a toda la iglesia. Esta carta era algo más personal y directo para esta persona que se llama Filemón. Tiene un propósito específico. Quiere escribir algo muy personal, algo que Filemón tenía que hacer, tenía que actuar en su vida, realmente recibir algo en su vida, aceptar algo en su vida, que desde ya les adelanto que no iba a ser fácil. La petición, Pablo le va a pedir algo a Filemón, quiero que hagas esto. Pero esa solicitud, esa petición no iba a ser fácil. No es fácil si creo que te pidan a ti algo similar. Y para esa época más aún era difícil por la situación de la esclavitud. Y les digo, no era fácil, tanto así que el apóstol Pablo le tiene que escribir a un hermano en la iglesia que por el hecho de ser hermano, por el hecho de ser cristiano, debería hacerlo de verdad. Alguien que conoce la Biblia, alguien que entiende los versículos bíblicos, debería hacer esto que Pablo está diciendo que se haga. Pero Pablo sabe que no es fácil. Pablo sabe que tenemos una lucha con el orgullo, una lucha con la carne, que cuando a la carne, a ti y a tu persona te han dañado, te han lastimado, te han afectado tremendamente. No estoy hablando de que se olvidó mi cumpleaños o no sé, se olvidó algo, una cita que teníamos. No estoy hablando de cosas así que a veces son muy fuertes, pero que son, digamos, suaves. Estoy hablando de cosas fuertes, de cosas que pueden chocar fuerte tu vida, que te pueden dejar una herida y que te cuesta olvidar, que cuesta perdonar. Alguien le había hecho algo a Filemón, hermano líder de esta iglesia de Colombia, siervo de Dios, le había hecho un daño hace un tiempo atrás, le había afectado a él, a su familia, a su empresa, lo que tenía, le había afectado. Y Pablo entendía la situación de Filemón, por más que sea hermano, por más que sea cristiano, por más que sea líder, por más que es maduro, sabía que lo que le iba a pedir iba a ser muy difícil. Por eso es necesario que el mismo apóstol Pablo, desde la cárcel, tenga que escribir esta carta. Porque esto no es fácil. Yo entiendo, si tú has sufrido algo muy duro en tu vida,
has tenido una lucha, alguien te ofendió fuertemente, alguien no hizo lo que debía hacer contigo tal vez de niño, pareja hizo algo muy fuerte que te dañó mucho, un hijo te dañó, se olvidó de ti, ya ni te llama tu hijo, tu padre fue un mal padre cuando eras niño o cuando eras adolescente, tu hermano que era tu mejor amigo, tu pata te hizo una herida dura, tantas cosas que de repente tú lo tienes ahí, que ya no te afecta tanto como antes, pero si te encuentras con esa persona, regresa el malestar, regresa el dolor, la molestia. Esta carta, ¿qué página está, por favor? ¿Qué página queda? 880, porque es chiquita, es difícil encontrarlo. Página 880. Entonces, en ese tiempo existía la esclavitud. Era la forma de gobierno que utilizaba era la esclavitud. Y ya hemos hablado que la esclavitud no es algo que fue bueno, pero que era lo que existía en ese tiempo, y que si bien el cristianismo sentó bases para que en un futuro la esclavitud sea derogada, Pablo ni los apóstoles tratan de luchar contra la esclavitud, porque entendían que ese no era su trabajo, no era su labor principal. Claro que ellos hemos visto que igualaban, no hay ni esclavo ni libre, no hay ni mujer ni hombre, no hay ni raza, todos somos iguales delante de Dios. Y de ahí esas son bases para en un tiempo futuro la esclavitud sea derogada. Pero en sí no es como que se dedica a Pablo a atacar la esclavitud. La reconoce, sabe que una autoridad, sabe que el gobierno ha impuesto ese sistema. Como ahorita el gobierno impone el capitalismo, en otro lado el socialismo, el comunismo, en ese tiempo era la esclavitud, el sistema socioeconómico que gobernaba ese mundo. Entonces Pablo respetaba las leyes humanas. Pablo siempre nos llamó a respetar las leyes humanas. Entonces Filemón aparentemente era un hombre acomodado, tenía dinero, tenía comodidades, que conoció a Cristo y comenzó a servir a él, a Dios. Filemón, él, su esposa, su familia, daba su casa para que lo usen como la iglesia. Era un siervo de Dios. Pero hace un tiempo tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. Y por lo que vamos a leer en este libro hoy día, este esclavo se escapó de su amo. No sé las circunstancias, no sé si en ese tiempo Filemón era un mal amo y abusaba y le pegaba con dureza. No sabemos. No sabemos si simplemente Onésimo era un ocioso que no le gustaba trabajar y se escapó. Y escaparse de tu amo en ese tiempo era algo bien grave. Inclusive, al parecer, hasta robó. Este Onésimo se escapó y le robó seguramente una suma considerable a su amo. Y en ese tiempo era un delito tremendo eso. En ese tiempo el amo podía hacer lo que quería con su esclavo. Por lo que hizo Onésimo, ese Onésimo merecía la muerte. Merecía ser crucificado. Eso merecía Onésimo. Pero en su escapatoria, en su huida, él fue a Roma. Roma era un lugar, una ciudad grande, donde había muchas razas, y él pensó, acá nadie me va a encontrar. Acá me escapo de mi amo, y acá mi amo Filemón, dijo Onésimo, nunca me va a encontrar. Pero en ese lugar conoció a Dios. En Roma, en medio de su escapatoria, para que no lo metan en la cárcel, no lo maten, conoció a Dios y Dios hizo un cambio en su vida. Pablo fue el instrumento de Dios para que Onésimo conozca a Dios, y ahora Pablo lo envía de regreso al esclavo Onésimo, a su amo Filemón. Y esa es la historia. Es una carta muy íntima, personal, pero que tal vez te hace identificar en alguna forma tú. De alguna forma te vas a identificar tú, porque el tema de hoy día es el libro de Filemón, y le dije que estaba conectado con Colosenses, porque en Colosenses 4:9, no vayan ahí, la semana pasada lo leímos, le dice, Onésimo, amado, fiel hermano. Cuando Pablo escribe esta carta, ya Onésimo había entregado su vida a Dios, no recientemente, porque es un amado y es fiel hermano, y es uno de ustedes, porque Onésimo vivía en Colosas antes.
Y Pablo lo envía llevando esta carta a Onésimo junto con Tíquico. Entonces, hoy día, ya entendiendo el contexto, vamos a comenzar viendo Filemón. El título de hoy día es Restaurando Relaciones. Había una relación rota de amo a esclavo. Una relación que había sido rota por la culpa de Onésimo. Pablo quería que esa relación sea restaurada, que esa relación sea transformada. Ahora, ambos eran cristianos, tanto el amo como el esclavo eran cristianos, y no estaba bien que Onésimo, ya soy cristiano, soy fiel y me quedo por Roma, me quedo con Pablo. No, él tenía una responsabilidad delante de la ley, tenía que ser esclavo, tenía que atender a su amo, tenía que respetar las normas del amo, porque ese era el sistema que gobernaba ese tiempo. Entonces, restaurando relaciones. Comenzamos versículo 1. Son varios versículos, entonces vamos a tratar de avanzar un poco rápido algunos versículos. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Como toda carta de Pablo, como toda carta en la antigüedad, comienza con el nombre del autor. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo. Pero no se presenta como el apóstol Pablo, se presenta como prisionero de Jesucristo. Como dijimos, él estaba encarcelado, lo habían atrapado, iba a rendir cuentas ante el César. Estaba tipo una prisión domiciliaria. Y él era prisionero por Cristo. No se presenta como apóstol. Cuando tú lees otras cartas como Corintios, él tiene que presentar como apóstol porque va a dar órdenes. Va a dar ordenanzas, tienes que hacer esto. Y Pablo tenía la autoridad. Como apóstol, a la iglesia, Dios le había dado la autoridad de guiar a la iglesia y también dar órdenes cuando era necesario. Pero en este caso, Pablo no va a dar ni una orden. Pablo va a pedirle algo a Onésimo. Y se va a presentar no como el apóstol de Dios, que lo pudo haber hecho, sino se va a presentar como tu hermano. Yo simplemente soy un prisionero que estoy acá por la causa de Jesús, nada más. Y no me da vergüenza, estoy en la cárcel, Pablo está en la cárcel en ese momento, por predicar el evangelio, por llevar la palabra. Como repito, él le va a pedir, dice, te voy a rogar, le dice a Onésimo. Lo podría hacer, podría decir, hazlo y punto. Pero no, yo te voy a rogar. Y por eso se presenta simplemente como un prisionero de Jesucristo. ¿Y le escribe a quién? Al amado Filemón, colaborador nuestro. Filemón era alguien que servía en la iglesia. Servía. Pablo seguramente hace unos años lo conoció, posiblemente en Éfeso. Si se acuerdan de la introducción de Colosenses, Pablo nunca había ido a Colosas. Pero un grupo de hermanos de Colosas, junto con Epafras, habían escuchado el evangelio cuando Pablo estaba en Éfeso. Éfeso estaba más o menos a 200 kilómetros de la ciudad de Colosas. Entonces, en ese lugar, ahí estaba Epafras, estaba Filemón, y ahí ellos escucharon el evangelio y llevaron el evangelio a su ciudad natal, a Colosas. Entonces, Pablo conocía a Filemón y lo reconoce como un colaborador. Seguramente Epafras, cuando le contó la historia a Pablo de lo que había sucedido en Colosas, le dijo: Filemón está ahí, está sirviendo, es un colaborador. Y a la hermana y a la amada hermana Arpía, no dice Arpía, dice Apia, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Escribe: posiblemente esta amada hermana Apia era la esposa de Filemón. Era la esposa de Filemón. Entonces, le escribe a la esposa también. Y Arquipo, recuerden, Arquipo también está mencionado en Colosenses, lo saluda, le dice: decid Arquipo que cumpla su ministerio. Ya. Este Arquipo es posiblemente, no se sabe, el hijo de Filemón. Le escribe a la esposa porque también tienen que ver con la situación. Ellos también, como son familia, tienen que ver con la situación de este Onésimo. Y dice que Arquipo es un compañero de milicia, es alguien que está en la batalla del servicio a Dios. Y a la iglesia que está en tu casa. En ese tiempo era muy común, no eran iglesias grandes, de miles, no eran iglesias pequeñas. En el frente se juntaban, seguramente en la iglesia de Filemón, en la casa de Filemón también se juntaba la iglesia. 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del
El saludo común de Pablo: gracia, el regalo que no mereces y trae la paz que solo Dios te puede entregar. Y Pablo desea, es lo que él desea y ofrece a las personas. Entonces, después de que Pablo saluda en su carta, va a comenzar del 4 al 7 a dar como que va a hablar bien de Filemón. Pablo reconocía buenas cosas de Filemón, había escuchado un buen informe de Filemón y va a resaltar. Y es bueno eso, hermanos, es bueno. A Pablo constantemente veo que hace eso. Habla bien de Epafras, habla bien de Filemón, le dice: ¿sabes qué? Me encanta lo que estás haciendo. Y es bueno tener esas palabras de ánimo, hermano. Cuando tú veas a un hermano haciendo algo bueno, no digas: mejor no le digo nada porque se le va a subir los humos. Se va a creer lo último, se le va a subir el orgullo. Tu trabajo no es humillar a tu hermano. Tu responsabilidad no es cubrir que no se enorgullezca. No, no es tu trabajo. Tu trabajo es animar. Y si ves a un hermano que está sirviendo, que está enseñando, que está predicando, que está sirviendo a Dios, dile: qué bien obra haces. Son palabras de ánimo. Pablo vemos constantemente que animaba a las personas y le decía las cosas buenas. Y esas cosas buenas uno entiende que lo hace para Dios y que lo hacen las fuerzas de Dios y que lo hace para la gloria de Dios, pero a la persona les anima. Le anima tener cierto reconocimiento para seguir adelante, para saber que está haciendo algo bueno. Entonces, hermanos, inclusive a tus hijos, es algo que se va a aplicar en la casa, en el hogar, en la iglesia, en todo lugar. A tu esposa: gracias, esposita, por haber hecho esto por mí. Te valoro mucho todas las cosas. Esto. Esposo mío, gracias por todo lo que haces, por tu trabajo, por tu sacrificio, por tu labor. No digas: no, pero él tiene que hacerlo, ¿ves? Es su responsabilidad. ¿Por qué le voy a dar gracias de algo que él tiene que hacerlo? Es normal, pues todos los esposos hacen eso, todas las esposas hacen eso. A tu hijo: mi hijo, que lo haga, pues, ¿no? Es su cuarto, que limpie su cuarto, porque es su cuarto. Pero si tu hijo limpia tu cuarto bien y te dice: mira, papá, lo que limpié. Ya está bien, haciendo mal, dices: ya. No. Dile a tu hijo, dale, anímalo: qué bien, hijo, siga así. Si puedes, premialo. De verdad, miren, vamos a ver cuál era el corazón que tenía Pablo para animar a la persona. Sí, resaltaba las cosas buenas de la gente. Y es bueno dar cierto énfasis en esto, en resaltar las cosas. Claro que siempre después tienes que decir: el Señor ha hecho esta obra en tu vida. Eso tienes que dejarlo claro siempre. Pero sí anima a las personas, anima a tu hijo, anima a tu esposa, anima a si eres jefe, anima a los que están en tu trabajo, a tus amigos, a tus hermanos. Reconócele las cosas buenas que hace. Y mira lo que dice Pablo: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo estaba agradecidísimo a Dios por la vida de Filemón. Y me acuerdo constantemente de ti y estoy orando por ti. 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo estaba viendo: tú amas, tú tienes fe en Dios y los santos experimentan ese amor. Experimentan ese amor. Estoy oyendo qué estás haciendo. Tú, Filemón, no eres un hombre de solo palabras. No eres solo el hombre que dice: ven, oro por ti, y lo dejas ahí en la calle. No, tú, Filemón, eres un hombre amoroso, que tiene fe, y esta fe es real. Esa fe que tienes en Jesús, dice Pablo, es real y es notorio. Se nota cómo tú buscas hacer el bien a tus hermanos. Filemón había sido bendecido, como digo, probablemente era un hombre de dinero, y lo que tenía lo repartía. Era un hombre generoso. Y todos los hermanos, muchos hermanos que no tenían mucho tal vez, se sentían bendecidos porque Dios usaba a Filemón para compartir sus bienes. 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Este versículo lo voy a leer en otra versión. Escúchenme, la versión Nueva Traducción Viviente dice esto: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendas y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo.
Tú estás conociendo más a Dios, estás creciendo más en Dios, pero ese conocimiento, Filemón, no solo puede quedar en conocimiento hueco. Ese conocimiento se está haciendo evidente porque tú participas. Esa palabra participar es koinonía, tener una comunión con las personas. ¿Y cómo? Siendo generoso. Su fe, su conocimiento en Dios, buscando hacer las cosas que agradan a Dios, hacen que Él sea más generoso, sea más eficaz. Repito, su fe no es solo palabras. Su conocimiento no es solo palabras, sino que su conocimiento y la práctica, hermanos, van de la mano. Siempre tienen que ir de la mano. No sirve de nada que te sepas toda la Biblia, de que te sepas las doctrinas más profundas que existen, que sepas el griego y el hebreo, pero no eres capaz de ayudar a un hermano en necesidad. Que no eres capaz de ver a un hermano que tiene una necesidad, a alguien que le falta algo, no le puedas dar algo de lo que tú sí tienes. No, cristiano no puede haber eso realmente. Cristiano busca cómo ayudar según sus posibilidades, según lo que tiene, busca cómo dar la mano a las personas, porque el conocimiento y la práctica de Dios siempre tienen que ir de la mano. Y en Filemón era una realidad. Él era una persona muy generosa y él llevaba esas cosas en prácticas, ayudaba Filemón a los que necesitaba. 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Mira, Pablo dice que tú me provocas gozo. Qué hermoso, ¿no? Al apóstol Pablo, que estaba en la cárcel, que no lo veía después de tiempo, que está lejísimo de Filemón. Uno diría, ¿qué le importará a Pablo? Pues está lejísimo. No, no. Pablo escuchaba las cosas buenas que hacía Filemón y dice, tengo gozo, me consuela, me anima. Estoy acá sin poder salir a predicar, estoy encerrado en 4 paredes, pero al escuchar todo lo bueno que tú haces, suena. Qué hermoso es esto, cómo tus buenas obras pueden consolar a otros que están sufriendo. A Pablo, como un líder de iglesia que quería que la iglesia crezca, definitivamente consolaba ver que sus hijos en Cristo, que sus hijos que él había engendrado, estaban sirviendo a Dios. Y es realmente para un pastor, para un líder, ver que la gente que ha escuchado el mensaje a través de ellos, es un ánimo tremendo. Es un ánimo tremendo ver que la gente sigue y busca más de Dios, busca cómo servir a Dios. Y él dice, y tú, hermano, tú, Filemón, por ti han sido confortados los corazones de los santos. Los santos acá son todos los cristianos. Recordemos que la palabra santos, de que la Biblia dice santos, se refiere a todos los hijos de Dios, a todos los que han sido separados, porque santos es eso, separados para un uso importante, un uso exclusivo. Es un santo, entonces dice, a los santos que están en necesidad, tú has confortado. ¿Y cómo lo has confortado? No solo diciéndole Dios te bendiga, no solo diciendo voy a orar por ti. Filemón actuaba, Filemón hacía algo y él había ayudado a la gente que estaba en necesidad. La bondad de Filemón era notoria y era práctica y Dios lo utilizaba como un instrumento de bendición y había sido de ánimo para otros. Filemón había suplido las necesidades de otros. Entonces, hermanos, hay ricos que tienen plata y son cristianos también. Y Dios, hay ricos hermanos que Dios les bendice mucho económicamente, trabajan, se esfuerzan, no tienen un llamado tal vez al 100% al ministerio como un pastor, pero tienen el llamado de que sus riquezas lo utilicen para las cosas de Dios. Gloria a Dios. El cristiano, rico o pobre, porque el que seas pobre no te dice, bueno, no tenía plata, pues el que ayude, pues no. Dice, yo te las justas, Oscar, ¿cómo puedo ayudar? Hermanos, ricos o pobres o clase media, baja, alta, no sé tu situación. Siempre tenemos alguna posibilidad, ya sea con tiempo, ya sea regalándole un polo, un pantalón a alguien que necesita, haciendo algo, escuchando a esa persona, siempre podemos dar algo al que Filemón se interesaba por la gente y Pablo estaba muy contento por la vida de Filemón. Entonces del 4:7 Pablo dice todas las cosas buenas de Filemón, le dice cómo se siente por él, le dice, lo felicita, lo anima. Yo creo que cuando Filemón lee estos 3 versículos, Filemón estaba muy feliz. Mira cómo Pablo, mi pastor Pablo, mira todo lo que me ha escrito. Se sentía feliz, contento y como repito, para la gloria de Dios. Ahora acá viene lo bueno.
Versículo 8. Ahora le va a pedir algo. Pablo, de acá del 8 hasta el 17, le va a pedir ciertas cosas a Filemón. Cosas que él tiene que hacer. Escuchen. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, debido a todo lo que te he mencionado, debido a que tú eres cristiano, y eres un buen cristiano, eres un siervo de Dios, eres una persona que crece en Dios, que crece en obras, que hace las cosas bien, que lee la palabra de Dios, que está creciendo en el conocimiento. Sabiendo eso, todo eso sería suficiente para yo decirte lo que tienes que hacer. Porque yo entiendo que tú sabes que yo te voy a mandar lo mejor. Yo tengo la libertad en Cristo, tanto como apóstol, dice Pablo. Y como sé que tú eres hijo de Dios y sé que tú entiendes la palabra de Dios, yo solo te debería decir, hazlo, Filemón, y lo deberías hacer, dice Pablo. Sería suficiente. Tengo la libertad, porque es lo que te conviene. Yo te puedo mandar porque tú sabes, dice Pablo, que lo que yo te mande es autoridad divina y por lo tanto es de Dios y por lo tanto es lo mejor para ti. Porque lo que Dios nos dice es lo mejor para nosotros. Entonces, es como que yo tengo la Biblia acá. Y Yaresi viene y me dice, Oscar, soy cristiano, soy hijo de Dios, tengo este problema. Yo le puedo decir, mira, Yaresi, acá dice esto, hazlo y punto. Eres cristiano, eres hijo de Dios, tienes que hacerlo y punto. Pero a veces eso no es suficiente. Porque si bien somos hijos de Dios, si bien tú puedes estar mucho tiempo en las cosas de Dios, si bien tú puedes decir, yo he superado muchas cosas en mi vida, si tú puedes decir, yo soy maduro en las cosas de Dios, yo conozco a Dios bien, igual sigue siendo hombre, mujer con sentimientos, con luchas, con dificultades, orgullo. Todos tenemos orgullo, todos a veces tenemos cierto rencor en nuestros corazones, a veces luchamos con la envidia, aunque nadie lo nota tal vez, pero luchamos ahí en nuestro corazón. Y Pablo sabe esto. Pablo sabe que lo que le va a pedir, si bien debe hacerlo porque es cristiano, Pablo sabe que no es fácil. Pablo entendía que lo que le va a pedir, que Pablo sabía que era bueno y va a hacer todo lo posible para que esa relación rota que hay entre Filemón y Onésimo sea restaurada. Y espero que sientas que Pablo, en vez de escribirle a Filemón, te está escribiendo a ti. En vez de Filemón, pon tu nombre ahí. Y recuerda tal vez algún problema, alguna dificultad que tengas con un amigo del pasado, con un vecino, con algún familiar, con tu padre, con tu madre. Yo sé que no es fácil, yo sé que a veces es un proceso, yo sé que cuesta tiempo también asimilar las cosas cuando te marcan. Yo entiendo, hermano, yo no te estoy diciendo, perdona porque perdona y punto. Yo no te voy a mandar. Pablo sabía que no era así de fácil también. Por eso Pablo tiene que escribir una carta. Llega a estar en la Biblia, que es importante. Porque necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos aprender a no tener en cuenta el daño que nos hace. Necesitamos aprender a esas relaciones rotas que pueden ser esposos, que pueden ser hermanos, ser primos, no sé, hermano, tú sabes. Que por culpa de él o por culpa tuya a veces se rompió, nunca más se hablaron y se encuentran y se saludan. Cada vez que pisas en eso, te duele mucho. Se lo merece que sufra, ¿no? Él ha sido malo conmigo. Él debe pagar todo lo que me ha hecho. Ahí está. Tal vez no lo dices, pero en tu corazón, esos momentos con alguien que tú te ha hecho daño, pero igual o peor que tú, te alegras. Porque así somos los hombres, las personas. Tendemos a buscar nuestras manos o esperando que la vida pague, que la vida le haga pagar las cosas, ¿no? Pero mira el corazón que tenía Pablo. Os repito, esto no es fácil. Dice, yo tengo libertad de mandarte, dice Pablo. Pero ¿qué dice 9? Más bien te ruego por amor. Más bien te ruego por amor. Pablo quería restaurar tanto por Onésimo como por Filemón. Los dos ahora son cristianos. Los dos ahora son hijos de Dios. Y en los dos tenía que haber una restauración.
Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano. No te pido como apóstol, te pido como una persona normal, como un anciano. Y soy ahora prisionero de Jesús, te ruego. Y ahorita que me escuchas, te digo lo mismo yo a ti. Yo acá ahorita soy el encargado de enseñar, somos los líderes. Te rogamos, los líderes ahorita, ambos, así como Pablo le rogó te ruego que busques restaurar la relación, que comiences a orar por esa situación, por esa relación, busques restaurarlo, hagas el esfuerzo, como lo hizo Onésimo, como lo hizo Pablo, restaurar esa relación. Dice, Pablo va a interceder por Onésimo, mire. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Para Pablo era un hijo espiritual. Onésimo conoció a Dios a través de Pablo. Conoció el evangelio a través de Pablo. Él estaba escapando, él estaba huyendo, quería estar lo más lejos posible de su amo, porque si lo encontraban lo podían matar. En ese camino Dios tuvo un encuentro personal con Onésimo. Dios puso a Pablo en el camino de Onésimo. Y Onésimo escuchó el evangelio a través de Pablo y él nació de nuevo. Dice, lo engendré. Es como que nació de nuevo. Espiritualmente sabemos que un cristiano vuelve a nacer. Un hijo de Dios vuelve a nacer. Si tú aún no te has entregado a Cristo, tal vez todo lo que te hable del perdón, de restaurar, de resolver las cosas, te van a sonar algo trillado. Te va a sonar como que, está loco ¿no? Si él me ha hecho daño a mí, que me pida perdón él. Que me busque él, pues, ¿no? Pero cuando uno entiende el amor de Dios, entiende el perdón de Dios, porque para que tú puedas perdonar de verdad, tienes que recibir el perdón de arriba. Tienes que aprender a aceptar que Dios te ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y también los futuros, a través de Jesús en la cruz. Porque Jesús pagó tus pecados en la cruz. Y ahora tú, para recibir ese perdón, solo tienes que creerle, tener fe en Él, arrepentirte de todo corazón tus pecados y creer que Él murió, resucitó al tercer día y ahora te da vida eterna, te da salvación. Tenemos la seguridad de que tenemos un premio que no lo merecemos, que es el cielo. Dios nos muestra su misericordia, que no nos da el castigo que merecemos, que es el infierno. ¿Merecemos ir al infierno? Sí, tú y yo merecemos ir al infierno. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, mandó a su Hijo para que Él tome tu lugar, pague por tu castigo, y lo pagó. Y ahora tú, ¿qué debes hacer? Entregar tu vida a Él. Y te perdonó tanto que te va a ayudar también a ti a perdonar a los demás. Y dice, te ruego, porque él ya es un hijo, él es cristiano, él es un hijo que ha nacido de nuevo. 11. En el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este versículo es como un juego de palabras, porque la palabra onésimo significa útil. Útil significa. Dice, en otro tiempo, cuando aún no conocía a Dios, el útil era inútil. Pero ahora el inútil se ha vuelto útil, porque Dios lo volvió útil. Verdaderamente ahora sí es onésimo. Porque ha nacido, porque Dios transformó su vida. Y Dios puede transformar tu vida. Y Dios puede transformar de la vida de la persona que te ha hecho daño también. Dios, esa persona que te hizo mal, que te lastimó, también puede transformar la vida de esa persona. Qué hermoso ver, gloria a Dios, cómo transforma el poder transformador de Dios en la vida de Onésimo. De repente cuando leía, Filemón se sorprendía, porque en la mente de Filemón, Onésimo era un inútil. De repente era un ocioso, un vago que se escapó, le robó, que merecía morir. Pero Dios transforma las vidas.
Dios te puede transformar tu vida y transformar la vida de tu familia. De inútil a útil, hermanos, y esa palabra, me gusta que puse entender esto, que dice de inútil a útil en toda área. Porque Pablo dice, para mí y para ti nos es útil. Vamos a ver que Pablo se sentía a gusto con Onésimo, que Onésimo lo atendía, ayudaba en el evangelio. Entonces, pero no solo para Pablo, sino también para Filemón, para su amo. Para su amo también iba a ser útil en las cosas de la casa, en las cosas, en las responsabilidades que tenía como esclavo, como trabajador, como obrero. Y pues se puse en toda área. Cuando uno conoce a Dios, hermanos, por la gracia de Dios, porque Dios usa lo vano, lo vil, lo preciado del mundo, Dios usa lo que no es para deshacer lo que es, Dios usa lo que no sirve y lo hace útil como a Onésimo, Dios lo usa, dice la Biblia que Dios usa, Dios se glorifica en la debilidad, Dios se glorifica no en conocimiento, en tus habilidades, no, sino se glorifica en tu debilidad. Dios capacita a las personas para servirle, pero no solo es para predicar, no solo es para compartir el evangelio, para enseñar o para venir a la iglesia. Sí, también para eso, es muy importante, lo primero. Pero también tenemos que convertirnos útiles en todas las áreas. Tanto como siervo de Dios y como obrero tenía que ser útil. Dice, para mí y para ti también va a ser útil. Es importante eso, hermanos, porque a veces pensamos que ser cristiano es solo la iglesia, y afuera sigo siendo un mal trabajador, sigo siendo un mal padre, sigo siendo un mal esposo, haciendo mi vida normal. Acá es así, vengo, limpio, ayudo, enseño todo, pero afuera sigo siendo un inútil. Sigo siendo un ocioso, no soy un buen trabajador. Hermanos, hay que ser útiles en toda área. En toda área. 12. El cual vuelvo a enviarte. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo envía a Filemón. Él había nacido de nuevo. Como dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces Filemón, Onésimo le puede decir, pero Pablo, si todo fue hecho nuevo ya, pero olvídate que soy esclavo, bueno. Olvídate que tengo un amo Filemón. Sigamos en las cosas de Dios, vamos a servir, a predicar, vamos a ir a Roma, vamos a todos lados a predicar el evangelio. Si todo es hecho nuevo, pues ya pasó, eso ya pasó, es la vida pasada, ¿no? Hermanos, el que tú seas cristiano, el que hayas conocido a Dios, el que hayas nacido de nuevo, espiritualmente naces de nuevo, eso no quiere decir que tus responsabilidades se terminan o que el daño que tú has hecho no tienes que repararlo. Al contrario, hermano, te hace más responsable. Si has dañado a alguien, si le debes algo a alguien, si estás trabajando como Onésimo era un trabajador de Filemón, tenía que cumplir sus responsabilidades. Pablo le dice, yo te tengo que enviar. Pablo respetaba las leyes que había en ese tiempo. Pablo se lo quería quedar, porque vamos a ver qué dice, yo quisiera quedármelo, dice Pablo. Yo quisiera quedármelo, pero te lo envío, porque sé que una ley, yo respeto las leyes, y Onésimo también tiene que respetar las leyes. Y él se debe a ti. Él es tu esclavo, él es tu obrero. Tiene que ir a rendir cuentas contigo. Entonces, hermanos, el ser cristiano no nos evade de nuestras responsabilidades, no nos limpia de nuestras responsabilidades, mucho menos de los daños que hacemos. Si hemos hecho algún daño, somos responsables y tratar de ver cómo reparamos ese daño que hicimos en el pasado. Seguramente lo hiciste cuando no eras cristiano, seguramente. Pero ese daño tienes que ver cómo lo resuelves. 13. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Dice Pablo, quisiera que se quede conmigo para que me sirva, me apoye acá como siervo de Dios. 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Pablo
le va a pedir que lo mande de vuelta. Pablo quiere usar a Onésimo. Pablo reconoce que Onésimo es un gran instrumento de Dios, pero no puede saltar autoridades, pues. Onésimo estaba bajo Filemón y tenía que restaurar la relación, que Filemón le dé la libertad y que lo pueda ir a servir a Pablo, ¿no? Que dice Pablo, yo no puedo pasar las autoridades, yo quiero, y tampoco te quiero obligar, yo quiero que salga de tu corazón y que sea voluntario, que tú decidas perdonarle a Onésimo, que tú decidas restaurar esa relación. 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses por siempre. Pablo está diciendo que probablemente Dios estaba planeando todo esto. Pablo no dice, yo tuve una revelación de Dios y una visión tremenda que Dios me reveló que así pasó. No. Pablo dice, probablemente, seguramente, Dios tenía un plan. Sí, Dios tenía un plan. Seguramente Dios permitió este problema, este mal, esta equivocación, esta falta grave de Onésimo, para que él conozca el Evangelio. Y así él pueda ser un instrumento y tú también puedas ser instrumentos de Dios, tanto Onésimo como Filemón. Entonces, Pablo pone todo en la providencia de Dios, que para esto, por un tiempo, para que conozca a Dios y ahora lo puedas recibir. 16. Ya no como esclavo, dice. Qué hermoso este versículo. Ya no como esclavo. Ya no lo llevas como esclavo. Sí vas a seguir siendo esclavo, vas a seguir siendo el obrero, tu trabajador, pero si no, más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ahora es tu hermano amado. Ya no es el esclavo solamente, es tu amado hermano, porque cuando venimos a Cristo, sea quien sea, hermano, acá todos los que están sentados acá, somos iguales de importancia. El que viene por primera vez, el que viene después de tiempo, todos somos iguales. Todos somos iguales. Entonces, hermanos, hay que tener claro esto. Acá todos somos iguales. Algunos tienen un poquito más de dinero, otros mucho menos, otros tienen estudios, otros tienen más tiempo en las cosas de Dios. Tanto el más antiguo acá, en esta iglesia que soy yo, el más nuevo que ha venido, algunos primera vez, un día, 2 días, o tienen semanas recién, todos somos igual de importantes, la verdad. Acá todos somos iguales, hermano. 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. A veces dice Pablo, recíbele. Es la actitud que debemos tener a todos, con todos, de dar perdón y recibirle como si fuera el apóstol. O sea, Pablo dice, yo soy apóstol. Si Pablo iba en ese momento a la casa de Filemón seguramente, el apóstol Pablo, el siervo de Dios, el instrumento, vamos a darle un cuartito hermoso, vamos a darle su comida, lo iba a recibir de una gran manera, lo iba a atender de una gran manera, porque es el apóstol Pablo. Y Pablo dice, así como me atendieras a mí, atiéndelo a él también. Esa es la actitud que debemos tener cuando nos acercamos a la gente. No porque él es el pastor, el apóstol, solo a él lo atendemos. Solo a él, al líder, solo a él le damos preferencia. No, a todos. Todos somos iguales. Todos tenemos igual importancia. Hombre, mujer, niño, anciano, joven, todos. No importa cualquier circunstancia que tengamos, todos somos iguales. Vamos a Efesios un ratito para leer y meditar un poco. Efesios 4, 31. El libro de Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32. Dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Miren, quítense de su vida cualquier cosa en tu vida que te produzca enojo, furia, hablar feo, hablar mal, malas conductas.
quítalo, dice, sácalo, bótalo de tu vida. Yo sé que, como repito, no es fácil. A veces son hábitos o carácter que tenemos desde niños, a veces adolescentes, que hemos obtenido. Está firme en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra personalidad, que cuesta realmente. Que cuesta, pero sí se puede, y debemos esforzarnos en oración, buscando a Dios, buscando la palabra, para realmente sacar eso de nuestras vidas. Dice Pablo, el 32, por el contrario, al revés, dice, al revés, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, y acá quería llegar, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Realmente, Dios te quiere perdonar, y cuando entiendas el perdón de Dios, vas a poder perdonar. Vas a poder perdonar. Hay una parábola conocidísima que la repito. El rey que perdonó, rey bueno, le perdonó $1.000.000 siervo. A este siervo tenía otro siervo que le debía 10 soles. Le perdonaron 1.000.000. Estaba feliz, se sentía gozoso de haber recibido ese perdón. Pero él no pudo perdonar 10 soles al otro siervo. Algo así, cuando nos comparamos entre todo lo que Dios te ha perdonado, sumas todo lo que Dios te perdona, lo que te ha hecho esa persona, por más duro que sea, es 10. Ya ponle 100 soles, hermano. Ponle 100 si quieres. Pero inclusive esos 100, porque es muy duro, no se compara al 1.000.000 o más que te ha perdonado todo lo malo que hemos hecho, repito, no solo en el pasado, sino en el presente, y también te va a perdonar más adelante. Y por eso tienes que perdonar a la gente que te... 18. Y si en algo te dañó o te debe, dice Pablo, ponle mi cuenta. Pablo quiere ser un intercesor. Para decir, yo te lo voy a pagar, dice Pablo. Posiblemente también le robó dinero. Una posibilidad. Onésimo le robó dinero y no tenía plata, y Pablo estaba dispuesto a pagarlo. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, dice. Por no decirte que aún tú mismo me debes también, porque Filemón había conocido el evangelio a través de Pablo, y Pablo, tú también me debes las cosas espirituales que son más importantes que las materiales, pero yo te lo voy a pagar, dice Pablo. ¿Quieres cobrarlo? Si quieres que te pague, yo te lo pago, dice Pablo. O sea, también es bueno a veces ser Pablos también nosotros. No estoy diciendo que vayas y le pagues la deuda de toda la gente que te debe, ¿no? Estoy diciendo eso. Pues tienes que a veces ser un intermediario, ser un intercesor. Tienes un hermano que está peleado con otro hermano, tú estás en el medio. Usted puede ser un intercesor para que las relaciones se restauren. Tú puedes ser hoy día un Filemón que tiene que perdonar. Puede ser un Onésimo que debe pedir perdón. O puede ser el Pablo que está en el medio, que ni siquiera te han hecho daño a ti directamente. Pero estás ahí y ves cómo tu papá y tu mamá están luchando siempre. Tú puedes ser ese intercesor para que haga restauración. Tú puedes ser ese intercesor, un Pablo. Entonces, yo creo que Dios, de alguna forma, te ha hablado en esta mañana. Repito, puede ser un Filemón que necesitas perdonar a alguien que te ha hecho daño. Si no te pida perdón, tú perdónale. Y dile, me has hecho daño, tú lo sabes, yo te perdono. Y perdonar no significa que te vas a olvidar. Pero hay gente que dice, no puedo olvidarme. Vengo a mi mente y me duele y me hace llorar. No te vas a olvidar. Con el tiempo seguramente vas a tener menos recuerdos, sí. Impactaron mucho y que te olvides. Seguramente a veces cuando lo vuelves a recordar te va a volver a afectar. Pero perdonar no significa olvidar. Porque Dios no se olvida. Dios no se olvida ni un pecado. Dios sabe y se acuerda de todos los pecados. Lo que Dios no toma en cuenta tus pecados. No actúa de acuerdo a tus pecados. Eso es perdonar. No obrar, no hacer cosas de acuerdo al pecado. Le quito el habla porque me acuerdo que me ha hecho daño. No. Le comienzo a hablar. Me ha hecho daño, lo sé y me acuerdo, pero comienzo a obrar bien. Al contrario, lo hago bien. Merecemos un castigo por Dios, pero Dios no. Nos perdona y nos hace bien, nos da salvación. Eso es perdonar.
Y así tú puedes perdonar. El mal que te hicieron a ti, ¿cómo lo vas a vencer? Hasta en las matemáticas. Mal más mal, mucho más mal. Negativo más negativo, negativo. ¿Te acuerdas de las matemáticas? ¿No? En cambio, al negativo le metes un positivo, se vuelve positivo, se vuelve cero, ¿no? Matemáticas simples, hermanos. A lo negativo, al mal que te hicieron, súmale positividad, súmale cosas buenas. Haz obra bien, ayuda al que te hizo daño. Es difícil. Tienes que servirle, tienes que lavarle los pies, tienes que comprarle algo, tienes que ayudarle con algo. Y diga él, ¿me está haciendo bien si yo le he hecho daño? Porque ahí va a poder ver el amor de Dios en tu vida. Ahí esa persona va a poder experimentar el amor en tu vida. Y como te digo, a veces hasta puedes ser un intermediario, hasta puedes hacerte, Pablo se está haciendo responsable acá delante de Filemón. Y ahora, tal vez como te digo, puede ser un Filemón, puede ser un Onésimo que arrepentido vaya y se diga, ¿te afecté? Porque hermanos, a veces pasan los años y decimos, ¿qué pasó? Eso le habrá pasado, ¿no? No siempre es así. Hay gente que sí se le pasa, pero hay mucha gente que lo tiene guardado en su corazón. Yo en el colegio era payaso, de verdad, era bromista. Sigo siendo bromista, pero ese tiempo era más molestoso. Y yo a un amigo del colegio le molestaba mucho, hermano. Hacía bromas feas, feas, y pasó un problema que no lo vi ya, no lo volví a ver. Papá no pudo pagar y se fue y de un momento desapareció. No era cristiano, obviamente, pero siempre tenía en mi mente que yo le hice daño. Eran bromas que la gente diría, son bromas de chibolo, pues, ¿no? Porque no lo humillaba con cosas feísimas, no le robaba su plata, no le golpeaba nunca, eran bromas. Entonces, hermanos, yo pensaba, ¿qué habrá sido de su vida de él? ¿Qué habrá sido? Cuando conocí a Dios, me di cuenta que sí hacía bromas que le podían afectar mucho. Repito, para el mundo esas bromas, común y corriente, siempre se hacen. Y dejamos pasar, ¿no? Y cuando conocí a Dios, me percaté que esas bromas eran malas. Y de repente le hice mucho daño a él. Después de años, siempre lo tenía en mi mente. Y lo pude encontrar por el Facebook, a ese amigo del colegio. Y le pedí perdón. ¿Sabes? Mira, yo quiero contarte que Dios y yo sé que te hice daño. Y nunca lo pude hacer. Quiero pedir perdón por todo lo que te hice. Y él me dijo, ¿verdad? Me sorprende que estés. Gracias. Yo hasta ahora te odiaba, me dice. Así me dijo. Hasta ahora tenía ese rencor en su corazón. Y me lo dijo en serio. Hasta ahora yo te tenía cólera. Porque tú me hiciste daño de joven. No fue mi intención, de verdad. Mi intención era ser bromista. Yo no tuve la intención en ese momento de adolescente de hacerle tan profundo, pero le chocó. Cosas que parecen a veces tonterías o chivoladas, decimos, pueden causar daño a gente hasta crecer y afecta. Hay gente que por la broma se ha suicidado. Entonces, si tú, hasta esas cosas simples que has podido hacer, y tienes que pedir perdón, escribe, llama, comunícate y busca esa restauración. Tienes que ser onésimo de pedir perdón, te hice daño. Perdóname. ¿Qué puedo hacer por ti para repararlo? ¿Te puedo ayudar de alguna forma? Quiero hacerte el bien. 20. Dice, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo dice, perdónale, porque cuando tú le perdones, también mi corazón se va a confortar, dice Pablo. Te he escrito confiando en la obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, dice. Estoy confiando, no va a ser fácil, por eso te he escrito. Pero estoy confiando en que tú eres una persona obediente, eres un hijo de Dios y que vas a obrar y vas a obedecer y vas a hacer las cosas más todavía, más de lo que te dice el pastor, más de lo que piensas que hacer, más puedes hacer. Miren qué hermoso es esto. No está en la Biblia, pero hay un escrito que les quiero leer. Hubo un San Onésimo en la historia, ¿no? Un San Onésimo. No estamos seguros, pero llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso.
Y Éfeso está bien cerca de este lugar, bien cerca de Colosas. Entonces, posiblemente, no podemos asegurar 100%, pero hay una gran probabilidad de que este Onésimo que escribe Pablo es este mismo Onésimo que vamos a leer acá, un tratado extra bíblico de los años 100 más o menos después de Cristo, más o menos. Dice, mira, a toda vuestra comunidad, este lo escribe otro pastor que se llamaba San Ignacio de Antioquía, a los Efesios. A toda vuestra comunidad recibe en el nombre de Dios en Onésimo, mira cómo lo describe Onésimo, varón de calidad inerrable y obispo vuestro según la carne. Votos le hago a Dios porque le améis según Jesucristo. Y ojalá que todos se asemejen a Él, porque bendecido sea aquel que os hizo gracia de que merecerías o ser un obispo como ese. Onésimo levante el cielo con sus alabanzas, vuestra disciplina en Dios. Mira, dice, Onésimo es un ejemplo. Este Onésimo llegó a ser un pastor, iglesia grande que era Éfeso, y mira cómo lo describen. Tiene una calidad de persona. Y dicen, deben amarlo. Yo ruego que lo amen y que sean como él, que siga su ejemplo. Onésimo. Porque va a ser bendecido y que Dios le ha dado, Dios ha puesto este obispo para ustedes. Un gran obispo, un gran pastor. El esclavo inútil, recuerden, el útil se volvió inútil, pero ese inútil Dios lo volvió realmente útil. Realmente útil. Dios lo utilizó grande. Onésimo. Acá podemos ser muchos onésimos realmente, ser utilizados para su gloria. No sé qué es lo que Dios querrá contigo. No sé si vas a ser un pastor, o vas a ser un líder, o vas a ser un doctor, o vas a ser un abogado. Sea lo que sea, Dios te puede utilizar grandemente donde Dios te lleve. Donde Dios ponga en tu corazón, Dios te puede usar. Ser este ejemplo, como fue Onésimo. Pero era importante que Filemón, creemos que Filemón sí le dio el perdón, Filemón le dio la libertad, Filemón restauró la relación y volvieron a ser amigos, compañeros de milicia. A Dios. Y para acabar ya, Pablo dice, prepárenme también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré. Ojalá que me liberen, Dios quiera que me liberen y prepárenme que pronto voy a ir, dice Pablo. Te saludan Epafras, recuerdan Epafras, el pastor de Colosas, que quedó todavía con Pablo. Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, el tema de hoy día era restaurando relaciones. Y era específico y literal las relaciones que tenemos con seres queridos, con amigos y hasta como en mi historia, el colegio de hace años, que necesitan a veces pedir perdón, necesitan perdonar, necesitan restaurar esa relación cercana o lejana. Necesitamos restaurar y quitar esas piedras que en nuestro corazón a veces están ahí, esos recuerdos que no nos dejan crecer, que raíces de amargura están ahí muy profundas y que son difíciles, son fáciles, son difíciles, pero que tenemos que hacerlo con la ayuda de Dios, tenemos que esforzarnos. Pero restaurando relaciones creo que no solo se aplica a eso, ¿no? Se aplica también a restaurar nuestras relaciones. Tal vez tú ahorita estás medio frío en las cosas de Dios, no estás buscando a Dios de corazón. Tal vez Dios te ha hablado hoy día de que tienes cosas que restaurar, gente. Tienes cosas que restaurar con ciertas personas. Y has pensado en ciertas, sí, tengo este problema con él, tuve hace años este problema con esta persona. Y si has visto, has reconocido eso, qué bueno, hay que hacerlo. Pero, no vas a poder tener ni la sabiduría, ni el conocimiento, ni la forma de hacerlo si tú no restauras primero tu relación con Dios. Necesitamos que nuestra relación con Dios esté bien, buscándole a Él. Entonces, si te has alejado de Dios, si has estado frío en las cosas de Dios, ven a Dios y restaura y vuelve al fuego de las cosas, vuelve al fuego de servir a Dios, vuelve al fuego de buscar en oración, vuelve al fuego de buscar su palabra, vuelve al fuego de estar con Dios, a tener esa pasión que tenías al principio, tal vez de que a Dios. Necesitamos día a día reconciliarnos y restaurar
nuestra relación con Dios, que a veces por las afanes de la vida, las preocupaciones, los problemas, el trabajo, la familia, la rutina, dejamos descuidar esa relación con Dios. Necesitamos restaurar primero con Dios y luego comencemos a restaurar las relaciones con diferentes personas que tenemos. La gracia de Dios sea con ustedes. Vamos a orar. Señor mío, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos restauración, darnos perdón. Queremos venir a ti, Señor, arrepentidos por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Que te hemos faltado, Señor. En mente, en acción, en palabras, Señor. Recibimos tu perdón, porque tú moriste por nosotros y nos das gracia y misericordia. Y ahora, Señor, con ese perdón que tú nos das, queremos ir y esforzarnos por pedir perdón, por perdonar, por interceder también, Señor. Buscar esas restauraciones, Señor, que son necesarias, que necesitamos restaurar esas cosas. Háblanos, Señor, día a día, haznos crecer día a día y gracias por tu nombre, Jesús, Señor. Amén. Amén, amén.